Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidas a este espacio tan especial para hablar de un tema importante. Las mujeres líderes hoy, mujeres de éxito en sus profesiones, en su faceta privada, líderes en el cambio, en la búsqueda de oportunidades, de soluciones, siempre para avanzar. Hoy estoy rodeada y tengo el placer de estar acompañada por unas magníficas mujeres y profesionales que van a compartir este espacio con nosotros y estoy segura de que van a aportar mucho valor a este mensaje. Mirad, quería empezar con lo que yo considero que es el nuevo concepto de liderazgo, porque creo que a partir de ahí podremos desmenuzar un poco lo que va a ser el evento. Mirad, el nuevo líder es una persona que marca camino, que marca estrategia, que asume incertidumbre, es decir, que gestiona bien el caos, que crea lazos, que crea relaciones con el entorno y generando influencia, sinergias, lo que llamamos networking. Es un triángulo muy potente entre personalidad, conocimiento y habilidades. Y este concepto es el que impera en este momento. A este concepto le vamos a dar forma y vamos a ponerle nombres, a poner nombre a esa actividad, mostrándoos lo que nuestras ponentes invitadas son y desarrollan. Quiero empezar presentándoos a todas ellas. Empiezo por Loida Primo. Bienvenida, Loida. Buenas tardes, Isabel. Encantada de estar contigo. Loida es empresaria y estoy encantada de tenerte aquí, encantada de teneros a todas. Estoy tan emocionada que tengo ese motor que me hace seguir, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Loida es conferenciante, es empresaria, mentora ejecutiva y autora del libro Gladiador o Esclavo, tú decides. Ella está en una tarea importantísima, en una actividad que ha denominado transformación del líder en España y que luego, como impulsora, esta actividad nos va a explicar. Veremos cómo y la importancia que tiene este desarrollo. Gracias. Cuento también con Isabel Miralles. Bienvenida, Isabel. Hola, encantada. Encantada de tenerte aquí, por supuestísimo, querida Isabel. Isabel se define como metagestora. Ahora nos explicará. Metagestora de profesión y experta en liderazgo y en gestión. Es escritora del libro Metagestión para hacer realidad tus sueños, que luego también saldrá a la luz. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias. Nuestra siguiente invitada es nuestra querida Lorena Toda. Lorena, bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Encantada de tenerte aquí, Lorena. Lorena es experta en innovación, estrategia y operaciones, en startups, y además es Chief Commercial Officer de Letifarma. Pero me parece interesantísima esta faceta de Lorena y es que es emprendedora en producción teatral, ha tenido una productora, está interesada y muy pendiente de lo que son los musicales. Y es una persona absolutamente apasionada del tema que nos puede aportar mucho también en este sentido. Imaginaros esta fusión. Bienvenida, Lorena. Gracias, Isabel. Y tenemos a Isabel Fernández Peñuelas. Peñuelas, bienvenida. Muchas gracias, Isabel. Ella es cofundadora de The Futures Factory, que luego quiero que nos cuentes qué consiste. Ella es filósofa especializada en filosofía de la ciencia y lógica. Y es una persona que se define a sí misma como alguien que ayuda a avanzar para conseguir nuevos retos. Qué mejor que esta presentación para que formes también parte de este evento y bienvenida, Isabel. Muchas gracias. Y tenemos a nuestra querida Amélie Jan-Guives. Es experta en impacto social, resiliencia, gestión de crisis y recuperación. Es coach y conferenciante y es una apasionada del desarrollo de las capacidades de las personas y los gobiernos para salir de esas crisis. Bienvenida, mi querida Amélie. Muchas gracias, buenas tardes. Como veréis,
maravilloso el abanico de opciones y de actividades que desarrollan estas grandes mujeres y profesionales. Lo que voy a intentar ahora es que cada una nos explique un poco en qué está poniendo el foco en ese liderazgo que hoy ponemos encima de la mesa. Y quiero empezar por Loida. Mi querida Loida, tienes mucho que contarnos porque tienes un tema apasionante. Intento que conozcan un poco de todos los temas que tratáis, así que ¿cómo nos contarías en qué consiste ese ser líder para la transformación, perdón, es impulsora para la transformación del líder en España? ¿En qué consiste? Bueno, Isabel y todas mis compañeras, encantada de estar con vosotras, como he dicho en la presentación. Creo que si hay una evidencia clara en los tiempos que estamos viviendo con la crisis, es que se impone un nuevo tipo de liderazgo. Y este tipo de liderazgo por el que yo abogo e impulso desde la movilización, entendiendo todos los avances de la digitalización, pero también viendo que hay mucha cacharrería digital, que la necesitamos y que no es una opción, sino una exigencia, pero que de alguna manera hay un trabajo importante que hacer en la gestión de los equipos a nivel de liderazgo. Entonces, desde mi punto de vista aparece un nuevo liderazgo, que es el liderazgo del futuro, y es un liderazgo transformacional en el sentido de que las organizaciones y los profesionales, los empleados necesitan organizaciones con más corazón, un liderazgo más humanizado, un liderazgo que implemente más a las voces del sistema, un liderazgo que se base por lo que hacen nuestros colaboradores, pero sobre todo por lo que son. Entonces, en este tipo de tarea, a través de una metodología, a través de jornadas de concienciación, de forma híbrida, tanto presencialmente como de forma digital, lo que estoy trabajando, sobre todo mucho presencial, con las medidas de seguridad adecuadas en las organizaciones, es trabajar ese liderazgo transformacional desde la concienciación de la situación y el momento que estamos viviendo, desde mentorías individuales con los equipos core o los equipos organizacionales, implementando las voces de ese equipo e incluso en organizaciones todas las voces del sistema para conseguir que se produzca la escucha, para conseguir que se produzca este valor que hoy yo creo que son las cualidades más valoradas desde el heart, desde el corazón, y son la consideración, la empatía, la escucha. Esto es por lo que yo estoy abogando dentro de las organizaciones, por humanizar la organización. Dentro de esta crisis, dentro de la situación que estamos viviendo, vamos a generar unos líderes del futuro que se preocupen por nuestro activo fundamental, sin perder de vista los resultados de la organización, sin perder de vista la estrategia de la organización, pero focalizándonos en este activo que es la gestión de las personas con cualidades importantes. ¿Cómo hacemos esto? Pues a través, como te digo, Isabel, de una metodología apreciativa, de una metodología que se fija en las cosas que funcionan bien y no en las cosas que no funcionan. A través de la indagación apreciativa, indagando, preguntando en lo que no tiene precio, que es lo apreciativo, que es lo excelente, que es lo cumbre, que es nuestro activo, nuestros profesionales, nuestros colaboradores, nuestros trabajadores. Este es un poco el tipo de liderazgo y el trabajo que estoy haciendo como empresaria en mi trayectoria de 24 años y ahora movilizándome por toda España en las organizaciones y estructuras empresariales de este país. Importantísima misión, Loida, que desde aquí apoyamos, y creo que todas las que estáis aquí colaborando tenéis muchísimo en común. Seguro que os han empezado a saltar chispas cuando Loida hablaba, porque cada una tenéis parte de esa transformación, y te seguiremos. Luego indagaremos un poquito más en este tema, Loida. Bien. Conectado con esto mismo, Isabel Miralles nos habla de metagestión. Y ya hace un año y pico, ella ya publicó este libro que se llama Metagestión, pero lo conecta también con un nuevo liderazgo, ¿vale? O sea, tú ya estabas trabajando este tema, pero hay un punto que me parece especialmente interesante, Isabel, y es un poco ese líder sin rango del que hablabas, ¿no? Cuando partimos de un nuevo concepto de liderazgo, nos hablas de que en esa nueva organización o esa nueva organización de las empresas, por ejemplo, puede partir de un esquema distinto, no el piramidal, sino otro tipo de esquema. En este aspecto,
Háblanos de ese líder sin cargo, ¿no? O sin ese rango, ¿no? Del que hablabas. Sí, pues lo mismo que dice Loida, encantada de estar con vosotras y estoy siendo feliz de escucharos. He escuchado la primera y creo que conforme vayáis contando vuestra experiencia, porque para mí precisamente lancé la idea del concepto de metagestión, un nuevo concepto de gestión de las organizaciones, porque yo creo que soy de las mayores que estoy aquí. Entonces yo venía de muchísimos años trabajando en modelos de organización en los que yo no encajaba. Me sentía rara. Es como cuando dicen no me gusta el chocolate, me siento rara y a todo el mundo le gusta, me tiene que gustar y llevaba 20 años intentando que me gustara un modelo de liderazgo, un modelo de organización y no había manera y me encontraba que desencajaba en todo eso. Y mira por dónde, al cabo de los años, me estoy dando cuenta o me doy cuenta de que no tenía yo que cambiar. Era el modelo de liderazgo y el modelo de gestión de las organizaciones las que podían y debían de cambiar. Entonces, me vaya a permitir que hoy me sienta feliz de escuchar que personas como Loida se juntan en esta misión de decir hay que transformar el modelo de liderazgo y la metagestión venía a decir eso. Primero, yo me empiezo a considerar líder cuando me doy cuenta de que no necesito un cargo, ese techo de cristal que nos ponen y esas dificultades que siempre veníamos asociadas de como no soy directivo porque no consigo llegar. Me di cuenta en un momento determinado de mi vida de que si yo quiero serlo, lo soy. Y puedo ser líder en el momento de que yo me considero líder y empiezo a inspirar a los demás, y empiezo a gestionar de otra manera y a trabajar de otra manera y empiezo a descubrir mi propio liderazgo interno como persona. Y a partir de ahí me di cuenta que toda esa metodología con la que yo trabajaba, que ahora se le pone el nombre y ahora parece que se entiende esa transformación más humanista, como está diciendo, yo empiezo a simplificarlo, es decir, realmente yo que es lo que me he dado cuenta con mi experiencia que me ha funcionado con mi equipo. Me di cuenta que me funciona cuando pongo a las personas en el centro de la organización. Totalmente. Yo empecé a trabajar en los sistemas de gestión y yo empecé a trabajar mucho en los procesos. Yo soy consultora de gestión y cuando me incorporaba a mejorar una empresa empezaba con los procesos. Poco a poco me di cuenta, cuando empecé con la estrategia empresarial, a trabajar en el modelo de gestión estratégica, que la estrategia era muy importante también. Y sumé la estrategia a los procesos. Pero me di cuenta que la clave me faltaba un tercer eje. Y el tercer eje fue el de las personas. Y fue ahí cuando incorporé el nuevo modelo, basado en esos tres ejes, que me dibuja una circunferencia, por eso la metagestión es transformar las pirámides que son estructuradas, que están basadas en procesos y en estructura, a una circunferencia donde las personas están en el centro. No nos podemos olvidar de que la estrategia y los procesos son importantes en una organización, porque también tenemos el otro estilo de liderazgo que era el de, no es el humanista, es el de Happy Flower, ¿no? Esto no es una organización, esto somos un grupo de amigos y tampoco funciona. Pero la clave estaba en encontrar ese equilibrio entre saber identificar bien la estrategia con los procesos y las personas. Y a partir de ahí empiezo a trabajar un modelo de modelaje de las organizaciones y me baso en cuatro elementos muy básicos. Uno que es el foco. Para mí metagestión es siempre tener muy claro el para qué. Las personas no trabajamos por objetivos, no trabajamos por indicadores, trabajamos por para qué. Necesito transmitir a la gente el para qué estoy en esta empresa, el para qué necesito vender, el para qué necesito transformar digitalmente mi organización. Cuando somos capaces de encontrar el para qué y trasladárselo a las personas, en ese momento estamos transformando, estamos liderando ese cambio, ese proceso de transformación. Tenemos el foco, tenemos el aire, y el aire para mí era el cambio permanente, y mira por dónde viene la pandemia y lo pone más de manifiesto, es decir, la incertidumbre total. Yo veía que necesitamos incorporar en las organizaciones la agilidad, la flexibilidad, el cambio en general. Entonces meto el elemento del aire, que me mueva a las personas. Luego, muy importante, como decía Loida, el calor que son los sentimientos. Eso es lo que a mí me han dicho de todo en las organizaciones, que soy una gallina clueca con mi equipo, que soy una madraza. No, era calor. Los sentimientos tienen importancia porque las personas no nos separamos, no nos dejamos a la vertiente persona en casa y me llevo al profesional a la oficina o viceversa. Somos una persona y por lo tanto los sentimientos y las emociones nos las llevamos de casa a la oficina y al revés. Por lo tanto el calor era importante para modelar.
Y por último, la materia. La materia es muy importante, que es el conocimiento, la capacitación. Necesitamos personas con una materia nueva, con una componente, unas capacidades nuevas para los nuevos modelos de organización que teníamos. Y en eso basó la metagestión, en 3 ejes que me dibujan una esfera en las organizaciones y 4 elementos que son muy parecidos seguramente cuando indaguemos lo que está trabajando en su propio modelo y en otros modelos que existen, pero al final se trata de incorporar la incertidumbre. Para mí es muy importante el foco, el para qué. Sí, sí. Y sobre todo la materia también, las capacidades y las competencias que las tenemos que transformar y que la persona es el centro de las organizaciones. Pero sobre todo, y ya acabo, para mí el liderazgo empieza por uno mismo. Totalmente de acuerdo. Cuando uno es consciente de que tiene capacidad de liderar, de inspirar, de que eso no te viene de fuera, sino que te sale de dentro hacia afuera, a partir de ahí generamos líderes. Y en la organización hay tantos líderes como personas tenemos, no como puestos directivos tenemos. Cuando te das cuenta de esa grandeza, algo empieza a cambiar, ¿no? Y bueno, el darme cuenta de que eso que era como un modelo que chirriaba y que no encajaba, que ahora se pone encima de la mesa como que es lo que realmente perseguimos, pues da gloria haber cumplido años. Para parece que todo encaja, ¿no? De repente todo toma forma. Cada uno de vuestros proyectos van tomando forma y sentido. Por eso es tan importante para mí ponerlo aquí en común, porque creo que esa es la clave, ¿no? Conectado con esto que dice Isabel, Lorena, tú eres una persona que trabaja con equipos, que lidera, organiza, pero cuando hablábamos de este tema, tú y yo me destacaste algo que era un poco esas competencias que a veces tenemos las mujeres en el liderazgo y que tienen que ver con ese calor que acaba de mencionar también Isabel. Hablabas de un liderazgo generoso, empático, un poco que hace balance vida-trabajo, luego lo podemos poner un poco en común, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Es decir, ¿cómo es ese liderazgo para ti? Yo creo que muchas gracias y la verdad es que es un placer estar con estas compañeras, ¿no? Hablando de algo tan interesante como el liderazgo, ¿no? No estoy muy lejos de lo que Isabel y Loida han comentado, ¿no? Yo creo que el liderazgo femenino tiene una serie de rasgos o unas características que están de moda, ¿no? ¿Por qué? Un poco, pues, lo hemos dicho, ¿no? La generosidad, ¿no? Para mí un líder tiene que ser generoso, ¿no? O sea, no puedes ser un líder sin tener ese punto de generosidad, ¿no? Aquí probablemente las mujeres tenemos un perfil mucho más generoso, ¿no? El tema de la empatía, yo creo que está más que demostrado, ¿no? Que las mujeres aquí somos más empáticas, tenemos mucha más capacidad de ponernos en los zapatos del que tenemos delante, ¿no? Este balance para mí un tema que no ha salido, ¿no? De vida a trabajo, ¿no? O sea, aquí lo enlazo un poco con los referentes, ¿no? Yo cuando empecé, que era jovencita, el director de arriba pues era el que echaba más horas en la oficina, ¿no? Y entonces parecía que quien quería ser el jefe era el que tenía que estar pues abriendo la persiana y cerrándola, ¿no? Pero a las horas intempestivas, ¿no? Y ese liderazgo pues era un liderazgo tóxico, ¿no? Entonces, cuando empiezan las mujeres a tomar puestos de responsabilidad, empiezan a balancear lo que es el trabajar con tener la vida privada, ya sea familia, o sea, irte al gimnasio, a pasear o donde quieras, ¿no? Yo creo que ese liderazgo, ese ejemplo de que hay vida más allá de estar delante de un ordenador es muy positivo, ¿no? Y luego también el tema de la resiliencia. Yo creo que en esto somos expertas, ¿no? En cuántas cosas muchas veces estamos lidiando a la vez y somos capaces de, aparte de ser multitasking, ¿no? Que las cosas se nos compliquen y aprendemos a gestionar todo este tipo de situaciones adversas, incluso a nivel social, ¿no? Y ya hemos tenido que luchar mucho y somos mucho más resilientes, yo creo, ¿no? Yo os diría que estas son características que son necesarias en estos momentos más que nunca y que son bastante más cercanas a este perfil de liderazgo femenino, ¿no? Y para mí, aparte de esto, es el tema de los referentes, ¿no? Yo creo que es lo que os comentaba, ¿no? Tenemos que ser generosas, tenemos que ayudar a líderes, tenemos que mostrarnos y dar un poco socialmente todo lo que hemos aprendido y todo lo que hacemos para que las nuevas generaciones, la gente de la organización vea este liderazgo, ¿no? Y no vea este liderazgo más antiguo, más militar y más, por decirlo de una manera, de calentar la silla, ¿no? Yo creo que aquí todas tenemos este granito de arena que aportar. Qué bueno.
Muy interesante. Parece que haya sido organizado previamente, pero es que ha mencionado la resiliencia y ahora doy paso a Amélie. Amélie, experta en resiliencia. Es que ha salido perfecto. Entonces, Amélie, una líder que apuesta por la resiliencia, una persona que pone motor a este caos, estos cambios y da las claves para salir adelante, ¿cómo es esa actividad? ¿Cómo ideas ese trabajo? ¿Cómo es ese punto, ¿no? Que es un poco la clave de lo que tú comunicas constantemente? Para mí la clave cuando eres una líder o un líder que quiere impulsar la resiliencia y lo habéis mencionado todas, es empezar por uno mismo, ¿no? Saber dónde estoy yo. El otro día tenía un compañero nepalí que ha desarrollado un método fantástico de meditación a través de la lectura y entonces me decía, me daba un pequeño ejercicio que hacer unas cuantas veces al día para reconectar. Dice, te paras, respiras y te preguntas, ¿dónde estoy? Qué bueno. Y entonces yo creo que cuando estamos ahí queriendo, yo lo que entiendo por resiliencia es surfear la crisis y prepararnos para rebotar y hacia adelante. No, porque no queremos volver a la situación de antes. Primero porque ya no existe y entonces es como una cosa que ya no está. Pero además la situación donde estábamos antes es la que ha creado la situación en la que estamos, la crisis. O sea que el impacto que tiene la crisis sobre nosotros es por la situación donde estábamos. Entonces queremos, pues eso, empezar a ver cómo nos vamos a levantar y cómo vamos a reconstruir mejor. Y es esto, empezar a decir, ¿yo dónde estoy? ¿Okay? Porque un líder tiene que saber dónde está y tiene que modelar lo que quiere construir y crear en los demás. Me conmovió mucho cuando escuché cada una, porque cuando empezó Loida a decir tenemos que trabajar hacia un liderazgo más humanizado, más corazón, y es lo que nos pide la crisis. Yo desde, pues ahora estamos cumpliendo un año de COVID aquí en España, todos los equipos a los que he hecho coaching en resiliencia y en gestión de crisis, he escuchado todos, ni una excepción, que sean mujeres u hombres, jefes de equipo, decirme lo mismo. Mira, Amélie, antes de la crisis yo iba al trabajo y al trabajo. Ni se preguntaba cómo estás y tal, porque no hay tiempo. Los objetivos, las tal, y somos jóvenes y tal, y todo va bien, y no sé qué, pa. Y ahora me levanto por la mañana y la primera cosa en la que pienso es mi gente, es mi equipo. Me pregunto cómo están llevando ahí en sus casas, en ERT, sin la perspectiva, con la incertidumbre, sin saber qué va a pasar. Yo no sé cómo decirles. No sé cómo decirles ¿cómo estás? Porque nunca lo he hecho. No sé cómo escucharles. Y me duele porque quiero que lo sepan. Y eso escuchaba de hombres y mujeres. Y las mujeres, los que escuchaba de muchas lideresas. Es decir, ¿sabes, Amélie? Yo no preguntaba por qué me tenía que proteger. ¿Sabes? ¿Me tenía que proteger de qué? De ser líder mujer. Y lo que decía Lorena ahora, ¿no? Es verdad que en general las mujeres pues tenemos esta empatía, esta generosidad, este cariño, este corazón más abierto, más accesible, que compartimos de forma más natural. Y entonces cuando las lideresas pues se tienen que proteger de esto para conservar, para que sean reconocidas como lideresas. Y yo creo que aquí es la oportunidad de la crisis. La oportunidad de la crisis es esta, porque cuando se rompen todos los modelos, ya aquí es la oportunidad de brindar. Y como lo habéis dicho todas, Isabel, mencionabas poner la persona al centro, ¿no? Que no, y ser lideresa o ser líder no es un cargo. Entonces es una cuestión de humanos. Y es lo que nos vuelve la crisis a esto, a un ser humano. Y entonces eso es la oportunidad sobre la que tenemos que surfear y manejar todo. Yo creo que Isabel mencionabas, yo no sé si es antes de empezar o al principio,
esto del Zoom, ¿no? Hablábamos del Zoom, yo creo que antes de empezar la sesión. Y efectivamente ha sido también una oportunidad gigantesca para que mujeres lideresas o mujeres que tenemos un mensaje, se nos ha abierto las puertas. Porque ya no estamos compitiendo con escenarios súper sexy, súper atractivos, donde ahí hay una guerra de donde las mujeres pues no se nos abrían tan fácilmente las puertas, ¿no? Porque y ahora como estamos todos en Zoom, pues aquí hemos cogido un camino, un espacio que antes no estaba tan abierto porque aquí era quién lo iba a tomar. Y aquí nuestra resiliencia, nuestra empatía, nuestra inteligencia emocional, que son de todos modos cualidades que ya iban haciendo su camino, poquito a poquito como características del líder, pues la crisis nos ha permitido que ya se abra esto, porque eso es lo que se necesita. Y quisiera solamente acabar este punto cuando mencionaba Lorena, sobre resiliencia. Decía, somos más resilientes porque hemos tenido que luchar más duro y es cierto. Además, mirémonos hombres, mujeres. Hace un año y hoy en día somos mucho más resilientes, porque la resiliencia, como me gusta decir, es un músculo, ¿no? Entonces, como vamos al gimnasio después de es verdad, 3 años, es verdad. Lo ejercitamos, sí. Y tal, es verdad. es por el ejercicio. O sea, que todo el mundo tiene este músculo, primero. Y lo tenemos en grados diferentes. Lo que pasa, por ejemplo, en Europa, en España, pues una crisis tan gigantesca, pues hace mucho tiempo. Entonces tenemos un músculo para 5 kilos y nos han llegado 5 toneladas. Entonces duele o perdimos esperanza o fe a veces o confianza en nosotros mismos que lo podemos levantar, pero lo estamos haciendo porque no hay de otra. Y quería comentar esto hace muchos años, en el 99, hay un terremoto en Colombia en el que estoy trabajando con Cruz Roja y era muy interesante porque salió un estudio de psicólogos colombianos, estaban estudiando las reacciones diferenciadas de hombres y mujeres cuando ocurre un desastre brutal. ¿Por qué? ¿Por qué este estudio? Bueno, pues por la curiosidad, ¿no?, de entender las dinámicas humanas, pero también porque eso nos permite adaptar la respuesta a la emergencia y también las dinámicas, las estrategias de reconstrucción y rehabilitación y entender cómo el ser humano funciona en su resiliencia y en su capacidad de avanzar, ¿no?, que es nuestro tema de hoy. Y se dieron cuenta de pautas y te prometo que lo he visto en todos los países, bueno, en rasgos generales, claro, estamos hablando aquí de dinámicas, en todos los países donde he estado. Cuando hay un desastre así abrupto, se dan cuenta que las mujeres, bueno, pues entonces hay pérdidas y te pierdes a tu gente, pierdes a todas tus pertenencias, pierdes tus proyectos, tus sueños, todo, ¿no? Y entonces las mujeres aquí se van a derrumbar, ¿no? De llorar, de expresar, ¿no? De tener la emoción, la reacción emocional y tal. Cuando los hombres aquí no se les ve, entonces hay muchas explicaciones también sociales, culturales, no lloras, eres tal, no sé qué, etcétera. Pues se dan cuenta que en este momento, pues eso, la reacción de la mujer, que también es madre, etcétera, y el hombre, porque el hombre todavía no ha perdido su estatuto en muchas sociedades de proveedor, de tal, etcétera, entonces todavía no hay esto. Y después pasan los días y ¿qué pasa? Hay que dar de comer a los niños o al núcleo familiar, hay que reconstruir la casa, hay que buscar un refugio, hay que buscar dónde encontrar agua potable, pañales, todo esto. Entonces las mujeres ya se empiezan a movilizar, ir a ver las ONGs, y además las mujeres no tienen la vergüenza esta de ir a pedir, porque es para los demás, es para cuidar. Entonces se ponen en marcha, van a ver las ONGs, van a ver el gobierno, van a hacer esto, se mueven, se organizan entre sí, van a cocinar para todos, van a tal. Y aquí los hombres pierden su rol de líder porque ya no hay cargo, pierden su rol de proveedor porque ya no hay trabajo. Y de hecho, el rol lo están tomando su mujer, el de proveer para comer, y entonces se encuentran que no
ya no saben dónde están, ¿no? Ujú. Entonces, estas dos cosas son interesantes y son cosas de observar también en nuestro entorno, sin poner etiquetas, porque eso sí que es un desastre, pero para que, pues que en los momentos donde uno del binomio se derrumba, pues estamos aquí. Entonces, yo creo que este espacio que, bueno, me fascinan las crisis porque a mí me mueve el Esto sufrimiento suena humano. un poco fuerte, ¿eh? Suena un poco fuerte. No, Toca, porque pero es tu la tema. crisis es una Sí. cosa, la crisis es parte de la vida. Y yo Sí. creo Está que en claro. Europa lo que nos cuesta es que nos han vendido una mentira, Mm. que se vive sin crisis. Sí. Y después estamos todo el rato con... Entonces, Ajá. la crisis es fascinante en esto, en que tenemos una capacidad brutal. Y cómo aúna muchos temas. Al Está final, claro. ponemos el foco en eso, pero lo que se trata es ver cómo se supera esa crisis, ¿no? Sí. Y tengo a Isabel, a Peñuelas, tenemos aquí a Peñuelas, que es fascinante porque ella, por la actividad que desarrolla y lo que intuyo, porque me gustaría saber en algún momento más de esta actividad, ella se define como alguien que cataliza, promueve y hace posible el futuro. ¿Qué mejor que hoy en día visualizar futuro? Y alguien que te diga que te va a ayudar a afrontar nuevos retos, ¿no? Entonces, Isabel, encantadísima de tenerte aquí. Cuéntanos un poco, luego ya hablaremos de otros temas, si nos da tiempo, si no tendremos que buscar una segunda parte, pero ¿cómo es esa actividad? Necesitamos que nos expliques un poco. Bueno, pues con mucho gusto, muchas gracias. Me ha encantado oíros a todas. Yo, como dices, llevo mucho tiempo trabajando en tecnología, en multinacionales de tecnología en España y fuera de España, y hace unos años decidí apostar por los estudios de futuro, que es a lo que me dedico. Monté esta consultora que se llama Futus Factory, en plural. Esto es muy importante porque los que nos dedicamos al futuro siempre insistimos en que hay que hablar de futuros con ese, no de futuro, que tenemos varios futuros delante de nosotros. Entonces, en esta consultora hacemos formación de estudios de futuro y ayudamos a las empresas que quieren estudiar cuáles son los diferentes escenarios que pueden tener a largo plazo, cómo les pueden afectar, tanto para gestionar sus crisis, que en eso coincido con Amélie, como para encontrar oportunidades. Y bueno, hay muchas personas que piensan que los futuristas, porque es correcto llamarnos futuristas también, somos personas como Rappel, que vamos a venir aquí con una bola mágica a predecir el futuro, a decir lo que va a pasar, pero nada más lejos de eso. O sea, la primera ley del futuro dice, hay varias personas, ¿no? Varios futuristas famosos que han enumerado unas leyes del futuro, pero una de las que se suele adoptar ahora, que la propuso un futurista muy famoso que se llama Jim Dator, que tiene una escuela de futurismo en Australia, dice que el futuro no lo podemos predecir, pero podemos navegarlo mejor. Y yo a lo que me dedico es a ayudar aplicando una serie de metodologías muy, muy estructuradas, muy definidas, que llevan ya, te diría que como unos 75 años, que empezaron a aparecer sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, muy ligadas al final de la Guerra Fría, al análisis de escenarios de lo que podría pasar si había un ataque en Estados Unidos de China, etcétera, que luego han ido desarrollándose. Pues aplicando esas metodologías, yo intento que las empresas que están interesadas pues consensúen primero cuál es su imagen del futuro deseable, de entre todos los futuros posibles y probables y plausibles, que consensúen hacia dónde quieren ir, su imagen del futuro. Por eso el futuro tiene también mucho que ver con esta creación de imágenes y de metáforas nuevas, incluso de utopías. Entonces, yo con vosotros he publicado una distopía, una ficción distópica. En ciencia ficción. La ciencia ficción también tiene mucho que ver con los estudios de futuro porque nos ayuda a crear esas imágenes y nos ayuda también a verlas como en un contexto, ¿no? ¿Cómo vive la gente el futuro? Es lo que nos enseña la ciencia ficción.
más que cómo va a ser, es cómo reacciona la gente ante el futuro, ¿no? Igual que las distopías que están muy presentes en la ciencia ficción y que yo he hecho una, nos advierten de las consecuencias que puede tener una determinada línea del futuro. En mi caso yo he trabajado mucho en algunas consecuencias un poquito negativas, oscuras de la tecnología, porque vengo de ahí, consecuencias posibles. Pues la utopía, todo lo contrario, nos genera imágenes de cosas que incluso aunque sepamos que no vamos a conseguir, nos marcan un camino, nos ayudan a decir, bueno, queremos trabajar en esta dirección, ¿no? Esta es nuestra utopía. Vosotras todas me parece tenéis una utopía preciosa de mujer líder o de organización con corazón, etc. Pues no sé si es posible una organización con corazón, la verdad, pero como utopía... Sí, es posible. Es posible, puede ser. Yo no he tenido el gusto, pero te creo. Luego te cuento. Luego me cuentas. Y eso es, no sé si eso responde a tu pregunta. Yo, sí. cuando queráis, entramos. Me parece interesantísimo, Isabel. O sea, si os dais cuenta, el enfoque que habéis proporcionado cada una desde vuestra perspectiva es absolutamente potente. Y ahora quiero seguir avanzando. Es decir, os quiero lanzar una idea y me decís cada una un poco cuál sería vuestro enfoque. Por ejemplo, como mujeres profesionales, líderes, ¿cómo entendéis la responsabilidad que tenéis en este momento desde vuestra actividad para proporcionar oportunidades? Es decir, ¿qué hacéis desde vuestra actividad en este momento para que eso se produzca? ¿Cuál es el grado de compromiso o cómo lo estáis haciendo? Es decir, me interesa no solo qué escenario tenéis, sino cuando habéis visto el contexto en el que nos estamos moviendo, ¿qué se os ha pasado por la cabeza? ¿Qué habéis ideado para empezar a generar avance y oportunidades? Empiezo por Loida. Bueno, Isabel, primero yo creo que es una cuestión de concienciarte y sensibilizarte ante la necesidad, el para qué que nos hablaba Isabel Miralles al principio. Qué importante es, cuál es tu responsabilidad, primero como individuo, después empresarialmente, por trayectoria, por background, por conocimiento. O sea, por experiencia, ese background y experiencia que tú en tu propia empresa, yo en mi caso como empresaria, he ido viviendo durante 24 años y el valor que voy aportando a otras organizaciones a través de background, y te das cuenta que desde un liderazgo vertical, que es como yo comencé en mis estructuras empresariales y fue lo que mamé y lo que aprendí, cómo trabajar hacia un liderazgo más transformacional. Por eso te decía, Isabel Peñuelas, que creo firmemente que es posible realmente el trasladar organizaciones en las que a través de la escucha de los colaboradores, solidifiques realmente esa organización a través de la emoción, que creo que la emoción también nos hablaba Amalie, bueno, es el hilo conductor, que Lorena, hemos hablado todas nosotras de ese hilo conductor, de lo importante que es la emoción. Entonces, ¿con qué metodología? Primero desde la sensibilización, primero en mi caso desde la movilización. Mi primer caso es movilizarme. Yo mi responsabilidad es trasladar a las organizaciones, primero a la mía, que ya lo estoy haciendo, y luego a las empresas con las que tengo el privilegio y la gran fortuna de trabajar en este país, movilizarme presencialmente cuando es posible, que en mi caso es el mayor de los casos. Trabajo muy poco online, en la realidad hago cosas online, hago muchas cosas híbridas y sobre todo en la organización. Y una vez que estoy presencialmente en la organización, sensibilizar a través primero de jornadas, un poco cuál es el sentir de la empresa, qué es lo que nos hacía, qué es lo que nos ha traído esta crisis, qué es lo que creemos que tenemos que hacer. ¿Podemos hacer lo mismo que hacíamos antes y esperar resultados diferentes? ¿O tendremos que hacer algo distinto que marque verdaderamente la diferencia? Y entonces concienciar a nuestra gente y extraer el mejor potencial de nuestros colaboradores ahora, en este momento, una vez que nos han parado,
una vez que hemos reflexionado, ahora es el momento, a través de la acción, de sacar todo el potencial, todo ese talento retenido, a veces por miedo, a veces por la tolerancia al fracaso que tenemos unos niveles muy altos. Pues intentar romper a través de una visión externa, como en este caso es la mía personal, sin ninguna verdad ni ningún dogma, pero sí desde una experiencia que funciona. Cuando esa concienciación y esa sensibilización se produce a través de una jornada, empezamos a trabajar con mentorías individuales y grupales, a través de la indagación apreciativa, definiendo muy bien qué es lo que queremos trabajar. Empresa, organización, ¿qué necesitas trabajar? ¿Necesitas gestionar este conflicto? ¿Cómo necesitas gestionarlo? Y a través de todas las voces y con una metodología, que también nos hablaba Isabel Peñuelas de una metodología concreta, yo creo que es así como se mentoriza, cómo se trabaja y cómo te proyectas en la empresa. Yo trabajo esa metodología de indagación, con todas las voces, implementar, llevarles por las fases con un tema bien definido. Necesitas la gestión del cambio, necesitas gestionar conflicto, necesitas adecuarte a un nuevo RP, necesitas adecuarte a este sistema de teletrabajo, necesitas adecuarte a la digitalización. ¿Cómo estás gestionando realmente todos esos factores? ¿Qué necesita tu empresa? ¿Cómo podemos humanizar, organizar, sensibilizar a la organización para marcar la diferencia en los resultados que ahora necesitamos que obviamente sean diferentes? Y haciendo lo mismo no puede ser. Así que esto es un poco como yo estoy trabajando, Isabel, en las organizaciones que me abren las puertas de forma muy segura, con todas las medidas de seguridad y respetando, pero interactuando de forma híbrida, analógica, digital, pero interactuando las personas y viendo qué necesidad cada una puntual hay en cada organización frente a este cambio que marca un pasado, un presente. Y en tu caso, Loida, está marcando esa diferencia, porque parece que ahora el escenario nos obliga a un espacio virtual y tú, en cambio, estás rompiendo eso, demostrando que también es el momento de buscar esas oportunidades porque es cuando más se necesitan, ¿no? Es decir, quiero también ser ejemplo de tener esa presencia y trabajar con los equipos a pesar de todo. Y eso también genera un impulso y una energía muy, muy distinta, ¿no? Totalmente, Isabel, totalmente, porque claro, al hacerlo presencial, las personas necesitamos a las personas y está fenomenal, todo el momento es una exigencia la digitalización ya en nuestras vidas, pero cuando queremos trabajar ciertos aspectos dentro de la organización, claro, estos miedos que ahora mismo tenemos, respetando con las medidas de seguridad. Yo llevo movilizándome desde que se rompió el confinamiento y viajo por toda España todas las semanas y entro en las organizaciones con mascarillas. Hasta la fecha de hoy me encuentro muy bien y no hemos tenido ningún resultado de ningún positivo en ninguna de las empresas que he estado, controlando los grupos, pero trabajando personas con personas cerca. Y si no pueden estar por los motivos que sea, los modelos híbridos están extraordinariamente bien, pero nos necesitamos, Isabel, y creo que en este caso hay que acometer, como hicimos en Bilbao con la presentación en el Euskalduna en septiembre, en el libro, que estaré encantada, bueno, siempre te estaré agradecida de que vinieras y compartieras conmigo, con Andoni Aldecoa y con todos los empresarios vascos en mi tierra aquel momento, pero lo hicimos también presencial. En honor, yo creo que a la empresa, a las personas, en este caso a mi mentor y a mi padre, y bueno, pues a toda esa parte emocional, que hablábamos de emociones, y quiero dejar hablar a mis compañeras, y perdonadme, que ese hilo conductor que tenemos que llevar a cabo. Gracias, Isabel, y perdonad, chicas, porque 5 mujeres juntas somos la bomba. Entonces, claro... Sigo pensando que necesitamos una segunda vuelta y una tercera, porque no sabéis la cantidad de temas que se me van a quedar en el cajón, pero bueno, buscaré el momento. Isabel Miralles, desde la metagestión, ¿qué novedades, qué cambios estás aportando? ¿Qué soluciones? ¿Cómo lo estás enfocando? Bueno, pues fue eso cuando comencé con el libro, pero yo tengo 3 palabras para mí clave. Una el ejemplo, otro el compartir y otro el ilusionar. Entonces, primero el ejemplo, creo que en eso se basaba y por eso un poco la metagestión se basa en 20 años de experiencia y cómo yo lo he hecho y cómo lo he experimentado. Y son casos reales de mi vida, de cómo se puede hacer. No te digo lo que tienes que hacer, te digo lo que he hecho y lo comparto, pero pienso que es muy importante el ejemplo y por eso en esta pandemia que he montado otra empresa, al final también es el ejemplo, es decir, estamos montando empresas y las se montan así,
y hago acompañamiento a otra empresa y no le digo tienes que hacer esto, sino lo hacemos, te acompañamos. Entonces el ejemplo al final es hacerlo. Yo creo mucho en una frase muy bonita de la Madre Teresa de Calcuta que dice que para limpiar el mundo, si cada uno limpiamos nuestra puerta, al final se puede hacer. Entonces eso de quiero cambiar el mundo, siempre te lo he dicho, Isabel, quiero cambiar el mundo y lo voy a hacer en mi puerta, porque no puedo hacerlo de otra manera. Entonces creo que el ejemplo de cada una de nosotros que vamos sumando gotita, 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 al final cambiamos y hacemos la transformación de las organizaciones. Luego el compartir, y eso fue un poco, yo mujer, soy química, de ciencias toda la vida, pues eso de escribir como que no iba conmigo. Estaba totalmente, esas creencias limitantes que tenemos, y en un momento determinado me di cuenta que el compartir sumaba mucho y que había mucha gente que al leerte la liberaba y le generaba eso, le quitaba también falsas creencias que tenía. Creo que el compartir en el libro, todo lo que el libro me ha traído después de seguir compartiendo en redes, en tertulias como esta, es maravilloso y siempre encuentro, el otro día me encontré con una empresaria que la conocí, le dejé el libro y no necesité más consultoría con ella, o sea, entonces el compartir desde la creencia firme de lo que uno cree, creo que es muy bonito y lo tenemos que hacer y lo estoy haciendo, escribiendo y hablando, que nunca ha sido mi fuerte, pero bueno. Y por último, ilusionando. Yo creo que la palabra ilusión es muy importante. Yo el libro lo llamé Metagestión para hacer realidad tu sueño. Y me acuerdo, Isabel, ¿te acuerdas cuando le pusimos el nombre? Dijimos, lo van a creer que es un tema de coaching, no sé qué, no de empresa. Porque poner la palabra sueño en el mundo empresarial chocaba mucho. Es cierto, es cierto. Sin embargo, ese futuro que hablaba Peñuelas, para mí el futuro era... Muchas veces, y también había otra palabra que chirriaba mucho, que es la palabra éxito. Parece que el éxito es... Al final el éxito es cumplir tu sueño. Y no hay nada más fuerte que la energía, la ilusión de cumplir un sueño para que te ayude a romper todas las limitaciones y todas las dificultades. Entonces, si nos llevamos los sueños al mundo de la empresa, yo siempre hablo en el contexto de la organización, en el mundo de la empresa, es decir, al final yo me considero una mujer de éxito, lo digo después de muchos años con la boca llena. ¿Por qué? Porque por primera vez sé lo que quiero, he ideado, he visualizado mi sueño, ese futuro que nos hablaba Peñuela, lo he visualizado, lo tengo claro y poquito a poco voy consiguiendo ese futuro que me voy marcando, ¿no? Y creo que es el motor de todo y yo creo que en eso nos tenemos que basar. Y más en una época como esta, como de incertidumbre, el seguir diciendo, oye, que los sueños se pueden hacer realidad siempre que tú lo tengas claro y te lo propongas. Seguir ilusionando, yo creo que es el mayor motor. Y yo en esas 3 palabras me centro y me focalizo, y con eso y cada uno, oye, no puedo llegar a todo el mundo, pero mira, la onda expansiva, como veo hoy, maravillosa. Hoy estamos uniendo 6 ondas expansivas, porque yo te meto, Isabel, porque creo que era otra mujer líder como todas. Sí. Pues mira, poquito a poco, pues así se va expandiendo. No pretendo más ni menos, o sea, que yo cada día, lo poquito cada día, pienso que siempre que va focalizado, al final proyecta. Qué bueno. ¿Y cómo proyectas tú, Lorena, en tu espacio? Es decir, porque además eres una persona también muy creativa, que me encantaría luego hablar de creatividad, porque esto tiene mucho de creatividad, todo lo que hacéis. Pero, ¿cómo lo enfocas tú, Lorena? Porque esta doble faceta que tienes, además, que siempre estás emprendiendo, ideando, ¿cómo enfocas ese liderazgo en este momento? En mi caso, os podría decir que tengo un equipo bastante amplio, ¿no? Un equipo de bastantes personas, ¿no? Y básicamente mi trabajo reciente es gestionar este cambio, ¿no? O sea, yo es lo que les digo, o sea, yo no sé cómo va a ser el futuro, pero sé que no va a ser como era antes que el coronavirus, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, tenemos que salir de la zona de confort. Esto es algo que a los equipos les cuesta muchísimo. Todo esto lo que ha hecho es agitarles, ¿no? Y ponerles en una zona gris más cerca de la zona de desconfort que la de confort, pero ya me va bien, ¿no? Porque esto lo que hace es ayudarles a hacer algo diferente, ¿no? Entonces, me paso casi todo el día, por decirlo de una manera así, diciéndoles que hagan cosas diferentes. O sea, está claro que lo que hacíamos antes no va a seguir funcionando. Por tanto, pensemos, ideemos, creemos cosas diferentes, ¿no? Y vayamos a pilotarlas, vayamos a ver si funcionan ya las escalaremos, ¿no? Pero básicamente mi trabajo en el día a día es es convencerles, si no lo están todavía,
de que no sabemos cómo va a ser el futuro, pero seguro que no será como era antes, con lo cual no hagamos lo mismo, cambiemos, ¿no? Y no pasa nada, estamos en esa zona de disconfort, de descubrimiento, de ver lo que va a pasar, pero yo como líder tengo que aceptar el error también. Te quiero decir que vamos a probar y vamos a probarlo juntos, y lo que no podemos hacer es copiarlo de antes, ¿no? Y básicamente es este el discurso y el intentar lidiar con este ejemplo, ¿no? Ir liderando para que se animen a hacerlo así, de esta manera. Totalmente de acuerdo. Al final es eso, ¿no? Es ese centro, ese foco de centrarnos en las personas y ver cómo focalizar, cómo enfocar esos cambios, ¿no? Y que ya nunca va a ser lo mismo. Y esto también nos genera un movimiento, un avance, ¿no? También en muchos sentidos. Veámoslo también en positivo, ¿no? Como la catástrofe sobrevenida. No, al contrario. Es un avance, ¿no? Vamos caminando. En esta línea, Amélie, tú enfocas en las crisis. Entonces, ¿en qué pones el foco para dar soluciones a esta nueva crisis que no tiene nada que ver con otras crisis que has vivido? Es decir, ¿hay un nuevo método, un nuevo mensaje? ¿Cómo lo haces, ¿no? ¿Cómo lo trabajas? Entonces, me gustaría revelarme un poco antes de llegar a esto, pero retomar la primera pregunta que hiciste, porque os estoy escuchando cada una y estoy fascinada. La primera pregunta que hiciste. Que no avanzamos, Amélie, que no avanzamos. Y vuelve a la pregunta primera. Responsabilidad, pero la vida es círculo. Es que luego vamos a hablar de responsabilidad. Sí, y entonces la responsabilidad, digo, si la responsabilidad, es que yo creo que tenemos una arrogancia increíble el ser humano. Sobre todo en nuestras sociedades abundantes, nos creemos que hemos nacido con todos estos talentos y tal, porque somos geniales por esencia. Nos olvidamos que somos instrumento de algo más grande, como lo llamemos, sea que lo relacionemos, tal, pero somos instrumentos. Y si hemos nacido con estos talentos, hemos desarrollado estas capacidades por las circunstancias de la vida, es para ponerle al servicio de algo que es más grande que nosotros y qué tal. Yo estoy escuchando, Loida, que habla con esa pasión de organizaciones con corazón y etcétera, que incluso pues escuchamos que tenemos, eso existe, eso se puede hacer, y él dice que sí, y que va por ello. Sería mucho más fácil y ganaría más dinero si se olvidara de esto. Y haciendo lo consensual, lo que todo el mundo va a hacer consultoría, cambia procesos y no sé qué tal. Si Isabel no hubiera tenido el valor de quedarse con su título, porque su título es ella, para crear sueños, si hubiese escuchado seguramente lo que le han dicho, no pongas esto porque nadie te lo va a comprar, tu público no te lo va a comprar, no te van a ver. Si no hubiese tenido esto de decir, no, esa soy yo, eso es mi mensaje, para esto estoy en la tierra, para esto, me lo van a comprar 3 y resulta que no lo compran 3, le compran 30.000, porque el mundo se muere por tener este mensaje. Y lo mismo cuando escucho a Isabel Peñuelas decir crear metáforas, nos estamos muriendo de no tener metáforas, de no tener sueños, de no tener futuros, de no crear lo que queremos en nuestras vidas y en el mundo. Y Lorena que dice salir de la zona de confort, lo mismo, está tan cómodo en la zona de confort y ahí, y podría estar ahí porque la gente nos para esto, es quedarte en la zona de confort o consensual. No, ella está sacándolo porque fuera de la zona de confort está la magia. Entonces, esto es lo que nos debemos de guardar en una crisis y es lo que se trabaja. Yo trabajo a que regresemos a lo que somos nosotros. En nuestras sociedades tan abundantes, donde nuestra residencia es muy pequeña porque afortunadamente no hemos tenido estos choques antes, hemos perdido confianza en nosotros mismos. Estamos tan acostumbrados a recursos externos que cuando la empresa ya no puede, cuando el Estado no provee, no puedo. No hemos llegado, antes del COVID no éramos vírgenes de toda experiencia. Entonces yo trabajo con la gente, con los equipos, los individuales, los gobiernos, a regresar a quiénes somos nosotros, qué tenemos, nuestro ingenio, nuestras capacidades, nuestro pasado, nuestras experiencias, nuestros fracasos, nuestras capacidades. Te retomamos, hacemos un poco una evaluación de todo lo que tenemos. ¿Cómo ponemos esto en marcha? Y aquí estamos. Bueno, eso es una cosa. ¿A dónde quiero ir? COVID es una circunstancia.
Claro. Punto. Cualquier crisis es una circunstancia. Entonces, el error que estamos haciendo, Isabel nos hablaba de foco, es que estamos poniendo el foco en la circunstancia. Error. ¿Qué vas a decir? ¿Voy a dejar mi vida? Eso no, hay que retomar el liderazgo de nuestras vidas, de nuestras empresas, de nuestros sueños, de nuestras metáforas. Entonces, retomar el volante pues sí, estábamos en una autopista y ahora se nos ha puesto una carretera así y con montañas en el medio. Pues nos paramos, respiramos, como decía mi amigo nepalí, nos preguntamos, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Tomamos el volante y una decisión. Sí, sí. Y desde el corazón y como estáis diciendo con equipos y tal. Y es a dónde quiero ir. Eso no cambia COVID. COVID no cambia ni nuestro para qué, ni nuestro por qué, ni nuestro qué. COVID lo que cambia quizás es el cómo, y el cuándo. Y ya está. Y esto no es el centro en nuestras vidas. Esto cambia cada rato. Entonces, recentrarse. ¿Quiénes soy? ¿Para qué? Isabel, cuando mencionabas esto del para qué, de hecho, mi libro, por eso quise volver a esta pregunta, porque es por eso escribí mi libro, Expresa y vive tu huella, porque estamos todos, nuestras 6, las personas que nos están escuchando, todas y todas estamos marcando una huella, una imprenta en la vida de cada uno y no sabemos, pero la estamos marcando a través de quiénes somos, de nuestro mensaje. Que guste o que no guste, no es el tema. Estamos marcando esto. Entonces, nuestra huella se vive ahora. Es un deber, es una obligación. El mundo se muere por demasiado consensualismo, yo creo que me he inventado esta palabra en español, lo siento, por demasiado zona de confort, por demasiada arrogancia. Ahí a reconectar con lo que llamo este diamante interior, con esta resiliencia, estos talentos. Eso, el mundo necesita más brillo. Y entonces esto es lo que trabajo, reconectar con este diamante interior, brindarlo para que más brillo. Entonces es el diamante de las organizaciones, es el diamante de los individuos y esto nos da propósito, nos da felicidad, nos da un camino y nos da éxito. El Harvard Business Review, y eso empiezo el libro con esto. En un artículo, hay un estudio científico, económico, que ha sido publicado por el Harvard Business Review hace poquitos años, que demuestra que las empresas que tienen el propósito, el para qué y el por qué al centro de sus estrategias, generan más beneficios y conservan los mejores talentos y atraen los mejores talentos. Entonces ya está. Y la crisis no lo está demostrando. Cuando hablamos... Exacto, totalmente de acuerdo. Es como sacar ese diamante, ¿no? Que parece que tenemos ahí, ¿no? Solapado y volver a nosotros mismos para afrontar lo que sobrevenga en adelante, ¿no? Con esa fuerza. Isabel Peñuelas, ¿cómo se visualiza el futuro? ¿Qué simbolismos empiezan a representar el futuro? Bueno, menuda pregunta. No... Por lo que ves, ¿no? Hay veces que no, cada uno, una empresa visualiza su futuro, un profesional visualiza, pero en líneas generales hay como una tónica, ¿no? ¿Cómo se visualiza? Yo no hablaría de simbolismos. He hablado de metáforas, pero no de simbolismos. Si me permites, déjame que te responda la pregunta que has hecho a todas y luego engancho con esto sobre cómo yo intento ayudar a avanzar, porque hay una idea que quería Isabel. Quería comentar, que es que yo trabajo con el cambio. Cuando tú trabajas con el futuro, trabajas para cambiarlo. Por definición, un futurista es un activista del futuro. Los estudios del futuro, o sea, nosotros trabajamos esos escenarios para elegir cuál es el que queremos que ocurra, tener una visión a largo plazo y, como decía Meli, trazar un camino. En terminología futurista le llamamos eso backcasting, un camino hacia atrás. Una vez que tenemos una visión a 10 años, a dónde queremos llegar, recorremos, intentamos ver todo lo que ha tenido que suceder para llegar a esa visión. Y a partir de esa especulación, esa simulación de lo que pensamos que ha tenido que suceder, desarrollamos nuestra estrategia, que implica X proyectos. Entonces, yo un poco también por enlazar con lo que decía
Lorena, de esa salida del status quo, de la zona de confort, para desafiar eso que nosotros llamamos el futuro acostumbrado, esas cosas que seguimos haciendo y que no funcionan posiblemente. Por ejemplo, sabemos que sentar a los niños en fila en el colegio no funciona, pero ahí seguimos haciéndolo. ¿Por qué? No nos hemos planteado por qué ni cómo cambiarlo. Nosotros intentamos aplicar ciertas metodologías para desafiar esas suposiciones que tenemos sobre el futuro de una manera organizada. No voy a decir que científica, porque el método científico del futuro casa al mal. No hay reglas de predicción como en la ciencia, pero sí organizada. O sea, intentamos poner estructura, o yo intento, y esa es la que intento que sea mi aportación, a avanzar a ese proceso de cuestionamiento, ¿no? Entonces, el tener una imagen del futuro, igual que tener ese propósito que decía Meli, también sabemos que las civilizaciones que no tienen una imagen de futuro clara desaparecen. Y hablo de civilizaciones, no. También está bastante demostrado que las empresas que no invierten en largo plazo, no tienen planes a largo plazo, desaparecen de los índices bursátiles, su vida media es mucho más corta. O sea, no es cuestión de que tengan mejores resultados, es que desapareces si no piensas en el futuro. Y tener un propósito tiene mucho que ver con pensar en el futuro. Entonces, esas imágenes del futuro, lo importante es ser unas imágenes negociadas y consensuadas por todos los actores que van a participar. Por eso el trabajo en equipo es muy importante. A mí me pasa lo que dice Loida. Yo he sufrido muchísimo con esta crisis porque todos los talleres de futuros dependen mucho de la energía, de ponerte en contacto, en común, pues trabajas con plantillas, pintas, trabajamos con cosas como crear un triángulo de futuros, en el vértice pues la imagen ideal, en un lado las fuerzas en contra, en otro lado las fuerzas a favor, todo eso se hace en equipos. Entonces, bueno, yo al final he entrado por la rueda que entra todo el mundo de tener que intentar hacer estas cosas online, pero realmente muy a disgusto. No es lo mismo. No es lo mismo. Es muy difícil, son ejercicios que necesitan concentración, que necesitan clima. Claro. Y bueno, pues no hay más remedio que adaptarse. Y al final esas imágenes hay que describirlas. Más que igual no sé si te he entendido bien con la palabra simbolismo, hay que contarlas y hay que comunicarlas. Por ejemplo, me ha encantado la metáfora que usa Amélie del diamante o del brillante, ¿no? De sacar tu diamante interior. Pues posiblemente su libro encaja muy bien con esa metáfora, ¿no? Todos entendemos que uno de los futuristas con los que yo trabajo, que ha hecho un análisis que a mí me gusta mucho sobre los distintos escenarios posibles post-COVID, pues el escenario preferible que él cuenta, frente a otros mucho más catastróficos, etcétera, lo llama el despertar de la salud global, por ejemplo. Y a mí eso también me parece que es un mensaje muy claro, una imagen muy clara. En ese escenario piensa pues, que la OMS se hace más fuerte, que hay unos protocolos claros de colaboración entre los países, que se lucha contra la tendencia de pensar que esto es una guerra entre países, como vimos con Trump y con China al principio, etcétera. Y es muy importante que consigas comunicarlo con una idea muy clara, ¿no? Eso a lo mejor lo podríamos llamar un simbolismo, yo prefiero llamarlo metáfora. Y después hay que describirlo. ¿Cuáles son las 10 características de este escenario preferible al COVID? Tal. Y luego tienes que hacer todo el camino hacia atrás de cómo llegar y hacer tu mapa de proyectos, gestionar tus posibles cisnes negros que te pueden tirar todo por tierra. En fin, es un trabajo, no voy a decir que complicado, pero es un trabajo ordenado. Y eso es lo que yo intento hacer.
como dice Loida, con mucha más dificultad ahora. Lo que sí que es cierto es que ahora hay muchísima más conciencia que es necesario por lo que nos ha ocurrido, y entonces encuentro mucha más receptividad para comprender por qué es necesario trabajar así. Porque hay necesidad, porque hay necesidad. Porque hay miedo. Mira, cuando la primera organización que empezó a aplicar escenarios de futuros fue la Shell, y ellos lo empezaron con la crisis del petróleo, lo siguieron aplicando después con la caída de la Unión Soviética, etc. Entonces, lo que se comprobó es que cuando hubo la crisis del petróleo, muchas otras empresas siguieron el ejemplo y empezaron a invertir de las grandes petroleras porque se asustaron mucho, ¿no? Y esto está muy comprobado, que las empresas cuando se asustan invierten en futuros, están perdidas, necesitan escenarios, necesitan que alguien les ayude, necesitan que alguien organice esos equipos. Entonces yo eso lo veo, me alegra mucho, pero en el lado negativo veo una dificultad que no voy a negar a tener ese espacio presencial, que es importante. Bueno, pues ahí vamos, como podemos, utilizando las herramientas que tenemos ahora, y bueno, yo trabajo sobre todo mucho ahora lo que se llama alfabetización de futuros, o sea, la generación de conciencia. He sacado unos cursos online, apuesto mucho por la formación, porque creo que después de esto, si en algún momento, como tú dices, estoy segura, yo también he hecho workshops con mascarilla, perfectamente, con medidas, me he metido en algún avión y se hace, pero hay mucha reticencia. Pero cuando haya menos reticencia, pues por lo menos que la gente esté más formada, más preparada, que haya aprovechado este tiempo para aprender las técnicas, para aplicarlas o para contratar a otros, pero por lo menos para saber lo que tienen que comprar o lo que tienen que buscar. Y es lo que hago. No sé. Bueno, llevamos ya un rato, Sí. y creo que quizá nos deberíamos quedar con todas estas pinceladas tan increíbles que nos habéis trasladado, pero quiero cerrar un poco esta conversación con un tema que tiene que ver con todas y que cada una nos aportéis un poco vuestra opinión. Yo os lanzo esto. Todas habéis escrito un libro, todas habéis hecho ese aporte de valor en distintas facetas, unas como libros profesionales, otros libros de ficción, pero que están muy conectados también con vuestras pasiones. Estoy convencida de que como autoras sois generadoras de contenidos, y creo que en esto tenéis una responsabilidad siempre que creáis que con esos contenidos vais a ayudar a otros o vais a generar oportunidades. Y esto lo digo con total convencimiento. La cuestión es que doy valor a todo lo que hayáis hecho hasta ahora, pero vuestros libros también son un paso adelante, y os lanzo esto. En esta generosidad que es compartir, ¿no?, de lo que hemos hablado inicialmente, ¿qué aporte de valor tienen vuestros libros hoy con lo que habéis hecho? Primero, si estáis de acuerdo de que eso es una responsabilidad que habéis adquirido y que debería ir a más. Y segundo, ¿qué aporta vuestros libros hoy? Empezamos por Loida. Los que exponemos, yo creo que ahora ¿me escucháis bien o se está amplificando? Sí. Vale. Yo creo, chicas, y no sé cómo lo veis, que las que y los que exponen nos exponemos. Entonces, bueno, como decía anteriormente, no hay ninguna verdad, ni ningún dogma, ni ninguna fórmula mágica para nada, Isabel. Yo en la realidad, mi responsabilidad, lo que aporta, gladiador o esclavo, tú decides, en un tiempo como el de hoy, es primero que los cambios son una constante, el cambio es lo único que no cambia. Entonces, es verdad lo que decía Amelie, que vivimos en un mundo de tanta abundancia, aunque no nos damos cuenta, que nuestra capacidad de resiliencia es baja. ¿Comparada con quién? Amelie, claro. Cuando viajas, vives y experimentas otras culturas, y eso es lo grande de la diversidad.
pues te das cuenta de lo afortunados que somos, del mundo en el que vivimos, y deberíamos inmediatamente salir de la queja. Y yo creo que eso forma parte también de nuestra responsabilidad. Gladiador o esclavo, tú decides, al final lo que aporta, y lo que creo que aporta es la experiencia en un mundo incierto en el que me ha tocado vivir a mí, con muchas adversidades como empresaria en Euskadi, como empresaria vasca. La capacidad de resiliencia que yo he tenido que desarrollar en mi ámbito empresarial y personal, y que esas herramientas que yo he implementado en mi vida, habiendo situaciones seguramente mucho peores de otros y otras situaciones diferentes, pero creo que cada uno vivimos lo nuestro, y yo lo que puedo aportar es mi experiencia, que es mi valor y mi diamante más grande, y lo que creo que puedo proyectar a organizaciones, a empresas y a todos aquellos hombres y mujeres que no temen al cambio como yo, que son valientes, que tienen un punto de osadía, que tenemos miedo, porque creo que solo podemos ser valientes los que tenemos miedo, que si tenemos miedo es porque de alguna manera somos cobardes, pero que está el cobarde que corre para adelante y está el cobarde que corre para atrás. Del segundo grupo no voy a decir nada, y del primer grupo creo que estamos todas corriendo para adelante. Sin duda. Así que, Isabel, chicas, yo mi responsabilidad es transmitir esto al mundo, la capacidad de resiliencia, la experiencia que yo he vivido en situaciones de adversidad, y cómo realmente creo que tenemos que influir en esto y preocuparnos de nuestra área de influencia. Y creo que antes lo decía alguna compañera que está aquí. Vamos a trabajar en nuestra área de influencia, no en nuestra área de preocupación. ¿Qué es lo que puedes hacer tú, Isabel Peñuelas? ¿Qué te condiciona el sistema? ¿Qué aceptas y qué no aceptas? ¿Y por qué quieres luchar? ¿Qué es lo que quieres proyectar? ¿Qué te permiten hacer? ¿Qué intentas tú también? Como me ha encantado que Amelia ha dicho. Bueno, pues yo me resisto a ciertas ideas y abogo por defender en lo que creo, con respeto, con medidas de seguridad, e ir a las organizaciones y aportar esto. Gladiador o esclavo, thinker or doer, ahora en la empresa. ¿Qué eres, creador o hacedor? Decía Lorena, necesitamos marcar la diferencia y es lo que estamos trabajando. Salir de nuestra zona de confort y dejar de ser doers, dejar de ser esclavos y convertirnos en personas con la motivación de luchar por lo que creamos. En mi caso es por la libertad, en el caso de otros cada uno sabe, tú decides y cada una de nosotras decidimos. Así que creo que con esto te doy respuesta, Isabel, y me va a encantar escuchar a mis compañeras. Pues fantástico, por supuesto, Isabel Miralles, ese aporte de valor con los contenidos que volcaste en tu libro de metagestión, también fue una responsabilidad. Te expusiste con tu metodología, tu filosofía. Cuéntanos. Sí, además ahí me lancé, de esas cosas como dice Amelia. Una vez cuando uno cree una cosa y se lanza, y yo lo llamé un nuevo paradigma de la gestión. Ahí me lancé. Precisamente lo que quería trasladar es que se había puesto encima de la mesa un nuevo juego. O sea, estábamos acostumbrados a jugar al ajedrez, imaginaros, ¿no? Donde el ajedrez era un juego donde muchas personas llevaban jugando ese juego durante muchísimo tiempo. Los que llegábamos a ese juego, entre otras las mujeres, pues teníamos muchísima menos experiencia en jugar ese juego. Y ahí teníamos muchas limitaciones. Que quisiéramos o no, teníamos que aprender las estrategias que otros llevábamos durante muchísimo tiempo. ¿Qué es lo bueno que nos trae este cambio de paradigma en la gestión? Que es un juego nuevo para todos. Por lo tanto, todos estamos en la casilla de salida con el mismo nivel de oportunidades. Que de lo que se trata es de aprender a jugar este nuevo juego. Y mira tú por dónde. Es un juego en el que ya la fuerza no es lo más importante, o otros factores que antes eran más positivos ahora no lo eran. Y a muchas personas que nos considerábamos que no éramos grandes jugadoras en este juego de la gestión de la empresa y del liderazgo, resulta que ahora nos encontramos en la casilla de salida de un juego nuevo, que si no sabemos jugar, los otros tampoco. Con lo cual no tenemos limitaciones y podemos lanzarnos a jugar. Y enlazando con el libro que estoy deseando de leer de Loida, es decir, esclavo, al final es decir, oye, tú decides si quieres jugar la partida.
Está claro. Y por supuesto que todos nos vamos a equivocar las primeras veces porque es la primera vez que jugamos, porque jugamos con reglas nuevas, la digitalización, el teletrabajo, una serie, pero es que todos estamos jugando con reglas nuevas, entonces es el momento de oportunidad de decir, no tenemos ese hándicap. ¿Cuál es el único hándicap que tenemos? El que ahora ya no tenemos la excusa de es que no me dejan jugar, o es que yo no sé, o es que yo... No, ahora ya somos nosotros los que decidimos y tenemos... Para mí es muy importante que se pusiera encima de la mesa eso, que existía una nueva forma de jugar en el tablero, que teníamos que aprender a jugar nuevo y que teníamos muchísimas cosas que sí podíamos aportar en ese juego, porque son esas competencias que siempre nos asociamos, que la habíamos entrenado en otros juegos, en el de la vida familiar, en el de la vida personal. Pongámoslo en el mundo de la empresa, aprovechemos toda esa experiencia y traigámosla aquí. Y para mí era sobre todo eso, un despertar a decir, juguemos de nuevo. ¿Qué pasa cuando viene el COVID? Que nos lo pone todavía más de manifiesto. A mí se me abre totalmente el horizonte del abanico, porque es lo que decía otra compañera, es que ahora ya nadie te lo discute. O sea, antes tenías que convencer, ahora ya no. O sea, ya es que se han caído todos los es que toda la vida de Dios, es que siempre se ha hecho así. Yo he tenido que luchar muchísimo con ese, es que, Isabel, es que aquí toda la vida se ha hecho así. Es que ahora ya nada es lo que era, se nos han caído todos esos bloqueos. Por lo tanto, ahora tenemos esa grandísima oportunidad. Y se lo digo a las mujeres, pero también se lo digo a los jóvenes. En mi época tenías que tardar 15 años en llegar a un puesto de responsabilidad o llegar a hacer el trabajo que te gustaba porque había unos escalafones temporales que tenías que aprender ese juego que llevaba mucha gente aprendiendo. Pero ahora un joven te monta una startup, te monta una empresa y avanza a una velocidad. O sea, no tenemos límites ni por ser jóvenes, ni por ser más juniors, ni por ser mujeres, o por estar en un pueblo, por vivir en un pueblo, o yo que vivo en un Jaén donde siempre he tenido una gran limitación territorial, porque no tengo ave, porque no tengo avión. Entonces, no tengo ahora ni siquiera esas limitaciones. O sea, este juego nuevo en el que estamos jugando es que nos iguala a todas. Yo hablo mucho en conferencias en mujeres de igualdad de oportunidades y digo, qué mayor igualdad de oportunidades que nos está dando este tiempo. Yo me considero que estamos ante un juego en el que todos tenemos las mismas oportunidades. Y eso es lo mejor que podemos aspirar. Y eso es lo que pretendía con el libro transmitir. Y bueno, y encima, pues ahora tristemente, porque tengo que decir que tristemente, pero el mundo ha cambiado tanto que al final ha sido como un espaldarazo, ¿no? a ese nuevo juego, ese nuevo modelo. Y en el que veo que tengo aquí grandes jugadoras para este juego. Con lo cual, muy grandes, muy grandes. Muy grandes jugadoras. Muy grandes. Jugadoras. Pues muchas gracias, Isabel. Y bueno, pasamos a Lorena. Lorena ha escrito otro tipo de libro. Cuando lo presentamos, ¿te acuerdas, Lorena? Yo decía que una de las cosas más bonitas que aportaba tu libro, que es esa parte de creatividad, de soñar, de trasladar ilusiones y pasiones, ¿no? Con tu libro. Y que es tan importante también para afrontar el día a día, ¿no? Ese juego de la pasión y la actividad a lo mejor profesional no ficticia, ¿no? Entonces, la cuestión es cómo y el por qué al final este libro puede ser también un revulsivo en muchos sentidos. Sí, sí. La verdad es que el libro es una novela de ficción ambientada en lo que es el teatro musical, donde los actores del West End de Londres, se llama West End Street, cuando termina la función tienen una vida paralela y viven todos juntos y es una ciudad donde pasan cosas en esa ciudad, ¿no? Ahí está el punto de innovación y de ser algo diferente, ¿no? Me lo llevé al terreno personal desde el punto de vista que es mi hobby, con lo cual disfruté mucho escribiendo desde el punto de vista de mi hobby, ¿no? Qué chulo. Pero es un libro que lo que busca es, claramente Isabel lo ha definido muy bien, ¿no? Esa ilusión, ¿no? La lucha por un sueño, ¿no? Y aquello de que nadie te diga lo que tienes que hacer, ¿no? La protagonista vive una vida monótona, aburrida en la City de Londres y acaba en la ciudad de los actores de musicales y descubre que tiene pasión y tiene talento. Qué bueno. Y se dedica a ser una más de ellos, ¿no? Y entonces es el romper con su vida estipulada, que todo el mundo le había dicho que tenía que ser auditora en la City de Londres, a hacer lo que quiere con su vida, ¿no? Y pasárselo pues muy bien en esa ciudad. Donde van pasando cosas, ¿no? Pero yo creo que es claramente esto, ¿no? Esa ilusión, esa pasión y esa lucha por lo que realmente uno quiere, ¿no?
Bueno, qué ganas de leerlo. Es una Lorena. delicia, una ilusión. O sea, es un disfrute en todos los sentidos, Lorena, la verdad. Y luego tenemos a Meli, que es su libro, es ella, como todas vosotras, vuestros libros sois vosotras. Un libro que precisamente habla del diamante que hemos mencionado aquí, ¿no? Expresa y vive tu huella. Cuéntanos, Amelie. Sí, Expresa y vive tu huella, que está de hecho en español y en inglés. Disponible, lo escribí en inglés y fue traducido al español. Ahora los franceses se quejan que como una francesa escribe en inglés y lo hace traducir en español y no en francés. Pero la idea viene de quiero que cada uno nos demos cuenta de lo vibrante que es nuestra huella. Muchas veces decimos, el día que me muera, que pensaré qué huella voy a dejar, pues es demasiado tarde, porque ya no podrás hacer lo que no tienes que hacer. Y hay de hecho, estudios sobre esto. Cuando nos morimos, mucha de la gente, y es muy triste, en vez de morirnos diciendo, bueno, pues he hecho lo que he podido, he hecho esto, me acuerdo de estos momentos, mucha gente se muere diciendo, ay, debería haber hecho. No había hecho esto por miedo, por la zona de confort, por conformismo, por tal. Entonces, y me di cuenta en todos estos países donde he estado trabajando, donde he trabajado, interactuado, he hablado, he conocido a gente que lo había perdido todo o que nunca habían tenido nada, y que esta gente ha marcado una huella increíble en mi vida, solamente por el intercambio que hemos tenido. Y esto es el diamante interior. Es cuando brindamos lo que somos, cuando hacemos lo que nos apetece hacer en aquel momento o en la vida o en la misión que pensamos tener. Esto es la huella que marcamos. Entonces, cuando tomamos conciencia de la huella que estamos ya viviendo, ya marcando hoy, en este momento, entonces cuando tenemos esta conciencia ya la podemos llevar a otro nivel, ¿no? Y entonces cuento 6 historias de un encuentro después de un terremoto en Colombia, en Guatemala con una comunidad indígena, en Corea del Norte con un ingeniero del gobierno, en Afganistán con unas mujeres del gobierno del parlamento afgano, en Camerún con un businessman del extremo norte del país, en Bosnia-Herzegovina con el equipo de la alcaldía de un pueblo donde distribuíamos comida. Y a través de estas historias es pues compartir lo bello que somos cada uno, incluso cuando, y sobre todo, diría, casi cuando no tenemos nada, cuando no hay estatuto, cuando no hay pertenencia en el medio, cuando no hay nada sino el auténtico. Y de cada historia pues saco un aprendizaje, y este aprendizaje nos ayuda a construir un poco la búsqueda, el encuentro con este diamante interior, que sea el diamante interior personal, pero también de equipo y de la organización. Entonces propongo un ejercicio. A mí me gusta, yo soy muy práctica, entonces me gusta, pues eso, me gusta esto, la inspiración, el aprendizaje, porque yo digo, cuando 2 seres humanos se encuentran, es el alma, son 2 almas que se encuentran, y eso es lo que me gusta de estas historias. O sea, que hay esta parte, diría, esencial o espiritual de almas que se conocen, porque en alguna historia ni hablo el mismo idioma de la persona. Y después una cosa muy práctica, eso que me dice. ¿Qué me dice de cómo yo puedo ser más feliz, cómo puedo tener más éxito en lo que hago y cómo puedo estar más en mi misión y brindar más brillo al mundo? Esto es el libro. Qué bonito. Maravilloso, precioso también. Muchas Muy ganas de leerlo importante. también. Gracias. Exacto. Isabel Peñuelas ha escrito una novela que se titula Mentes Colmena. Ya solo el título. Bueno, te tengo que corregir, te tengo que corregir. No Dime, es una novela, es un conjunto, es exacto. un conjunto de relatos. Aunque Exacto. Tienes razón. Me he basado en la ficción, pero es un conjunto de relatos. Sí. Y cuéntanos, ¿en qué consiste? Porque también está muy conectado un poco con toda tu filosofía, ¿no? Con tu pensamiento, ¿no? Lo que nos has un poco ido mostrando en esta charla. Cuéntanos un poco en qué consiste. Sí.
Bueno, como decía, es una distopía ficcional. Yo pinto una imagen del mundo que no es muy positiva, aunque intento hacerlo con humor y con bastante romanticismo, creo, porque yo soy bastante romántica. Y trato muchos temas femeninos, no solo pinto la dirección, el escenario peor, el peor escenario por el que podríamos ir, quizá que es un escenario en el que el aumento de la soledad es muy importante y en el que ha cambiado completamente la familia y las relaciones de pareja, la maternidad. Entonces, hay muchos personajes femeninos, hay una mujer que no quiere cumplir 151 años porque está harta de estar sometida a la tiranía de automejorarse y embellecerse continuamente. Hay chicas que quieren ser estrellas virtuales por todo lo contrario. Hay una mujer que trabaja con gestados artificiales, que enfrenta un problema de maternidad con uno de esos gestados, que es su hijo. Tampoco puedo contaros mucho. En fin, hay una chica que intenta renacer a su novio continuamente en poshumanos, buscar siempre al mismo hombre en otros, que es algo que yo creo que sin poshumanos todas entendemos que puede pasar. Entonces, yo he utilizado el futuro de la especulación para hablar de temas bastante íntimos y no sé qué decirte. Pues efectivamente es muy yo, hablo de cosas que me preocupan, hablo mucho de la búsqueda de la identidad y hablo mucho de la soledad y la crisis de la familia y el fin de la maternidad, ¿no? Por ejemplo. Y esos temas se repiten mucho en distintos escenarios. Hay cosas más ficcionales. También hay un cuento en el que salen unas niñas que son esclavas que trabajan en las minas plutónicas y van a morir a los 14 años, ¿no? Nacen para morir y para trabajar. Es un poco tremendo, pero bueno, yo he intentado echarle humor y he intentado que refleje esas preocupaciones que yo tengo. Y eso es Mentes Colmenas. Muy interesante. Se llama así porque uno de los trabajo mucho también en muchos cuentos tienen que ver con el mejoramiento neurológico y cuentos de cyborgs, y hay uno en concreto en el que versa sobre la idea de generar una mente que contenga todas las memorias de la humanidad, una gran mente colmena. Bueno, se llama así en honor a este cuento. Pero vamos, me gusta ver el conjunto también como una gran mente colmena, ¿no? Porque es un cuento que habla de la sociedad, habla mucho de la sociedad desde una perspectiva íntima, y habla mucho de esa cárcel interior en la que estamos y estaremos, independientemente de que la tecnología sea maravillosa y haga fuegos artificiales, si no hacemos algo pronto. Entonces es un poco, como decía antes, una advertencia muy exagerada de algunos problemas que yo veo. Pues muchísimas gracias, Isabel. Yo creo que qué mejor broche para esta charla que haberos también conocido por vuestros libros. Creo que se ha entendido perfectamente, después de haber hablado con todas vosotras, el porqué de vuestros libros y cómo apoyan y refuerzan lo que sois y lo que transmitís y comunicáis. Sois absolutamente inspiradoras para mí y sé que para muchos, en cuanto vean esta sesión o puedan o la hayan podido ver en directo, lo vais a hacer. Os invito a otra convocatoria en breve para seguir hablando. Creo que en persona. Eso sería fenomenal. Eso sería perfecto. Eso en cuanto podamos lo hacemos. Y si no, buscaremos también el espacio para que también nos escuchen otros que están ahí al otro lado y que para los que vamos a hacer eso, un apoyo y una inspiración, estoy segura, cada uno desde nuestra actividad, con nuestros mensajes. Y gracias por estar aquí. A las 5 ha sido magnífico
Sois 5 diamantes, ya que hemos hablado de diamantes, y cuento con vosotras para seguir avanzando siempre. Así que gracias a las 5 y siempre estaremos para ayudaros y para que hagamos un espacio donde podáis confluir y seguir. Así que hasta muy pronto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Un gusto. Encantada, Adiós. chicas. Un Igualmente. verdadero placer. Igualmente. Encantada. Un placer teneros a todas. Lorena, voy a Barcelona la semana que viene, así que yo creo que tenemos que vernos, ¿eh? Muy bien, perfecto. Un De abrazo eso se muy fuerte. trata, de eso se trata. Cuidaros mucho. Gracias, Isabel. Muchas gracias. Gracias, Gracias Isabel. para todas. Gracias a Agur. todas. Adiós, Hasta luego. adiós Chao. todas. Buenas noches.